Ministerio El Cuarto Ángel presenta. El audiolibro Fuentes de aguas vivas o cisternas rotas. Un problema educativo para los protestantes. Por Edward Alexander Sutherland. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Capítulo 3. La escuela del Edén. Subtítulo: Creación. Él dijo, y fue, Él mandó, y existió. Salmos 33:9. Desde el trono del infinito se aprobó el decreto, y la vida, destellando hacia el espacio, un mundo levantó. Miríadas de otros mundos, sostenidos en sus órbitas por el incesante poder del amor, hicieron su recorrido por el trono de Dios. Pero un espacio en el universo había sido reservado para la máxima expresión de su amor, donde se manifestarían las profundidades de este atributo divino. Y la tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero, incluso en la oscuridad, su presencia penetró, y mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dijo, sea la luz, y la oscuridad se dispersó ante la palabra. La luz, reflexiva de su propio ser, lo complació, y deseó que siempre esté presente, acompañando todas las formas de vida. El primer día de trabajo fue hecho, un día como el futuro hombre lo conocería, y que, incluso en su estado caído, mediría sus años. El segundo día se escuchó el mandato de separar el agua, y en un tercero, juntó las aguas en los mares, apareciendo la tierra seca. Y luego, Dios dijo, produzca la tierra hierba, la dócil brizna que cubre la desnudez de la tierra con una túnica de vida verde, en sí tan humilde, pero parte de su vida, porque su aliento de vida la formó, y participó de esa vida. Luego vinieron las hierbas y los árboles altos, cada uno con semillas, autoproductivos, porque la vida es reproductiva, y como el carbón viviente enciende un fuego sagrado, entonces cada árbol porta dentro de sí el poder de reproducir su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces, para que su propia luz pudiera ser alguna vez la causa del crecimiento, colocó luminarias en los cielos, siendo cada uno el reflejo de su propio semblante. Por estos debería ser sostenida la vida. En las aguas en movimiento transitó el poder de la vida. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En su palabra, una abundancia de vida llenó la tierra, el cielo y el mar. Cada gota de agua sostenía la vida, cada pulgada cuadrada de aire sustentaba miríadas. Y desde el poderoso leviatán que se lucía en las aguas hasta la mota de polvo que flotaba en el aire, toda la vida proclamaba el amor de Dios, y el Creador, viendo con satisfacción el trabajo de su mano, pronunció cada forma de vida perfecta en su esfera. Cada uno mantuvo dentro de su propio cuerpo el aliento de la vida, cada uno de sus movimientos cantaba aleluyas al Creador de los cielos y la tierra. Pero el trabajo no estaba completo aún. Una mente controlaba al universo, y sus poderes podrían ser apreciados, su amor, correspondido de corazón en el sentido más completo, solamente por la mente de seres hechos a imagen de Dios mismo. Y así, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él puede entonces mantener el dominio sobre las especies más bajas de la creación, y estar de pie con ellos como lo hacemos con el universo, toda la naturaleza verá nuestro poder en él. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como si el momento del esfuerzo supremo hubiera sido alcanzado incluso por Dios, Él moldeó la forma de barro. Solo uno, en la imagen de sí mismo. Sopló en su nariz su propio aliento, ese aliento que, al ser vocalizado, movía los mundos y ante lo cual los ángeles se inclinaban en adoración. Ese elemento todo penetrante de la vida, surgió a través del cuerpo poderoso. Los órganos realizaron sus funciones, el cerebro comenzó a funcionar. El hombre, Adán, puesto en pie, fuerte y perfecto. Y en lugar del penetrante llanto que ahora anuncia el comienzo de una nueva vida, sus labios se separaron y una canción de alabanza ascendió al Creador. Junto a él estaba su hermano mayor, Jesús, el Rey del cielo. Adán sintió la emoción de la unidad y la armonía. Y mientras que por un poco tiempo sería inferior, sin embargo, dentro de él yacían las posibilidades de alcanzar mayores alturas que los ángeles. Él debía ser el compañero de Dios, el reflejo perfecto de su luz y gloria. No había ningún pensamiento de Dios que no podría tener acceso al cerebro del hombre.
El universo se extendía en una vista panorámica frente a él. La Tierra, recién nacida, presentaba bellezas incalculables. A su lado estaba su compañera, la otra mitad de su propia naturaleza, y los dos formaban un todo perfecto. La armonía del pensamiento trajo fuerza y vida, y como resultado de esta unidad, nuevos seres como ellos serían traídos a la existencia hasta que la Tierra fuese poblada. Subtítulo: El hogar edénico. Dios plantó un jardín hacia el este en Edén, y de las bellezas de la tierra eligió el lugar más hermoso para el hogar de la nueva pareja. En medio del jardín estaba el árbol de la vida, cuyo fruto le proporcionaba al hombre un alimento físico perfecto. Bajo sus ramas extendidas, Dios mismo los visitaba y, hablando cara a cara con ellos, les revelaba el camino de la inmortalidad. Mientras comían de la fruta del árbol de la vida, encontraban que todas sus necesidades físicas eran suplidas. Se les recordaba constantemente la necesidad del alimento espiritual, que se ganaba al conversar abiertamente con la luz del cielo. La gloria de Dios rodeó el árbol, y envuelto en este halo, Adán y Eva pasaron mucho tiempo en comunión con los visitantes celestiales. Según el sistema divino de enseñanza, estaban aquí para estudiar las leyes de Dios y aprender de su carácter. Ellos no solo fueron sus hijos, sino también estudiantes que recibieron instrucción del Creador omnisapiente. Subtítulo: Materias enseñadas en la primera escuela de la Tierra. Los ángeles, al contemplar las maravillas de la nueva creación, se deleitaban en volar hacia la Tierra, y dos de la hueste celestial, por nombramiento especial, se convirtieron en los instructores de los santos. Estaban llenos del vigor impartido por el árbol de la vida, y su poder intelectual era poco menos que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillosas obras de él, fuente inagotable de instrucción y deleite. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido el objeto del estudio de los hombres durante 6000 años, fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito constructor y sustentador del universo. Ciencias tales como botánica, zoología, astronomía, física, meteorología, mineralogía, etc. Se mantuvieron en conversación con las hojas, las flores y los árboles, recogiendo de cada uno los secretos de su vida. Con cada criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el diminuto insecto que flota en el rayo del sol, Adán era familiar. Había dado a cada uno su nombre, y estaba familiarizado con la naturaleza y los hábitos de todos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, Job 37:16, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor, y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Cuando nuevas bellezas llamaban su atención, se llenaban de asombro. Cada visita de los maestros celestiales provocaba en los estudiantes terrenales decenas de preguntas que era el deleite de los ángeles responder, y ellos a su vez abrían a las mentes de Adán y Eva los principios de la verdad viviente, que los enviaban a sus placenteras tareas diarias llenos de curiosidad, listos para usar cada sentido dado por Dios, y así, descubrir ilustraciones de la sabiduría del cielo. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de conocer, gozar y amar aumentaría continuamente. Estarían constantemente adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevas fuentes de felicidad y obteniendo concepciones cada vez más claras del inquebrantable e infalible amor de Dios. Subtítulo: Método de instrucción. Aquí se revela el método divino de enseñanza, la forma en que Dios trata a las mentes que le son leales. Las leyes que rigen el universo fueron expuestas. El hombre, como si estuviera mirando una foto, encontraba en la tierra, el cielo y el mar, en el mundo animado e inanimado, la ejemplificación de esas leyes. Él creía, y con una luz celestial, que es la recompensa de la fe, se acercaba a cada nuevo tema de investigación. Las verdades divinas se desarrollaban continuamente. Vida, poder, felicidad, estos temas aumentaban con su crecimiento. Los ángeles estimulaban el deseo de preguntar, y una vez más llevaban a sus alumnos a buscar respuestas a sus propias preguntas. En su trabajo de vestir el jardín,
Adán aprendió verdades que solo el trabajo podía revelar. Mientras el árbol de la vida le daba alimento a la carne y le recordaba constantemente la comida mental y espiritual necesaria, así el entrenamiento manual le adhería luz a la disciplina mental. Las leyes del mundo físico, mental y espiritual fueron enunciadas, la triple naturaleza del hombre recibía atención. Esta era educación, perfecta y completa. El poder magnético sobre el árbol de la vida mantenía al hombre, llenando sus sentidos con una emoción de placer. Adán y Eva vivían por ese poder, y la mente humana era un canal abierto para el fluir del pensamiento de Dios. Rápidamente se estaba formando el carácter de la pareja edénica, pero la fuerza no podía provenir de la mera acción automática. Les fue concedida la libertad de elegir la compañía y el Espíritu de Dios, y mientras los atraía con su amor más tierno, había puesto en medio del jardín un árbol de otra especie. Subtítulo: Una lección en la fe. Al hombre le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál era el significado de esta orden? Cuando los ángeles maestros escucharon la pregunta de los labios del hombre, una nube pareció atenuar el brillo de su gloria. ¿No sintió Adán una extraña sensación, como si la plenitud del pensamiento divino se detuviera repentinamente en su curso a través de su cerebro? Se estaba preparando para aceptar las enseñanzas de un personaje diferente. Entonces se contó la historia del único dolor que el cielo había conocido, de la caída de Lucifer y de la oscuridad que trajo consigo, que mientras viva, el decreto de Dios era que ya no podía permanecer dentro de los muros del paraíso. En tonos bajos se dijo que algunos no pudieron ver la justicia en esto, que a Lucifer se le había dado la tierra como su hogar actual, que usaría sus artes para capturarlos, pero esa luz y ese poder habían sido puestos sobre el árbol de la vida, y permaneciendo fieles a la enseñanza dada dentro del círculo de sus rayos, ningún mal podía alcanzarlos. Fe, ten fe en la palabra de Dios, dijo el ángel mientras lanzaba su vuelo hacia el cielo. La palabra muerte sonaba antinatural para los oídos humanos, y cuando se sentaron juntos hablando de las palabras del ángel, un anhelo de comprensión llenó sus corazones. ¿Miedo? No sabían tal palabra. ¿No era amor su hacedor? Eva, al alejarse del lado de su esposo, descubrió, antes de darse cuenta, que se estaba acercando al árbol del conocimiento del bien y del mal. Se le quedó mirando desde la distancia, cuando del rico verdor salió una voz de la melodía más dulce. Hermosa mujer, hecha a la imagen de Dios, que puede estropear tu belleza perfecta. ¿Qué puede detener esa vida que ahora corre por tus venas? Dios dijo: ¿no comerás de todos los árboles del jardín? No moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Así él hablando, arrancó un fruto y comió. ¿Era este el engañador? ¿Acaso no le habían prometido un conocimiento de todas las cosas? ¿No estaba ella con Dios? Tal vez esta era una nueva revelación de su bondad. No sentía ningún peligro. Si él comía, ¿por qué no debería ella también? Subtítulo: Efectos de la duda. Su curiosidad se despertó, y se sintió halagada por las palabras de la serpiente. En vez de huir, ella dialogó con él, y trató de decidir en su propia mente entre el bien y el mal. Pero Dios le había dicho lo que era correcto. Ese momento de indecisión, de duda, fue la oportunidad del diablo. Incapaz de alcanzar el alma del hombre por medios directos, Satanás se acercó a él a través de esos canales externos, los sentidos. Tenía todo para ganar, y procedió con cautela. Si la mente del hombre pudiese ser ganada, su gran trabajo se realizaría. Para hacer esto usó un proceso de razonamiento, un método inverso del usado por el Padre en su instrucción en el árbol de la vida. La mente de Eva era enérgica, y rápidamente sacó conclusiones. Por lo tanto, cuando su nuevo maestro dijo: si coméis, seréis como dioses, en la mente de Eva surgió lo comprado: Dios tiene inmortalidad. Por lo tanto, dijo Satanás, si coméis, vosotros no moriréis. La conclusión fue lógicamente elaborada, y el mundo, desde los días de Eva hasta la actualidad, ha basado su creencia religiosa en ese silogismo, cuya principal premisa, como Eva, no reconocen como falsa. ¿Por qué? Porque usan la mente para decidir la verdad en lugar de tomar una declaración directa del autor de la sabiduría. De esta premisa falsa viene la doctrina de la inmortalidad natural del hombre,
con sus infinitas variaciones, algunos de cuyos nombres modernos son teosofía, espiritismo, reencarnación y evolución. Los hijos e hijas de Eva la condenan por el error cometido hace 6000 años, mientras que ellos mismos lo repiten sin cuestionarlo. Se predica desde el púlpito, se enseña en el aula y su espíritu impregna el pensamiento de cada libro escrito cuyo autor no está en perfecta armonía con Dios y la verdad. Así se originó el estudio de la dialéctica, tan destructiva para la fe del cristiano. Subtítulo: Eva fue engañada porque dependía de la percepción de los sentidos. Después de haber aceptado la lógica de la serpiente, y de haber transferido su fe en la palabra de Dios hacia el árbol del conocimiento, a sugerencia de Satanás, la mujer podría ser fácilmente llevada a probar la verdad de todas sus declaraciones a través de los sentidos. Una teoría había sido desarrollada, el proceso experimental ahora comenzaba. Esa es la forma en que los hombres ahora obtienen su conocimiento, pero su sabiduría viene de otra manera. Ella miró la fruta prohibida, pero ningún cambio físico fue perceptible como el resultado del mal uso de este sentido. Esto la llevó a sentirse más segura de que el argumento utilizado había sido correcto. Sus oídos estaban atentos a las palabras de la serpiente, pero ella no percibió ningún cambio como resultado del uso pervertido del sentido del oído. Esto, para la mente cambiante de la mujer, fue una prueba más concluyente de que las palabras de Cristo y los ángeles no significaban lo que al principio pensó que querían decir. Los sentidos del tacto, el olfato y el gusto se usaron a la vez, y cada uno corroboró la conclusión del diablo. La mujer fue engañada y, a través del engaño, su mente cambió. Este mismo cambio de mentalidad puede producirse por engaño o como resultado de un razonamiento falso. Subtítulo: Un cambio en la mente de Adán. Eva se acercó a Adán con la fruta en su mano. En lugar de responder con las palabras frecuentemente repetidas de Cristo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, él tomó la lógica de la serpiente. Habiendo comido, su mente también fue cambiada. El que desde la creación había pensado los pensamientos de Dios, cedía a la mente del enemigo. La exactitud con que una vez había entendido la mente de Dios fue ejemplificada cuando nombró a los animales, porque el pensamiento de Dios que formó al animal pasó por la mente de Adán, y, de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Subtítulo: Evidencia de un cambio de mente. La completitud del cambio que tuvo lugar se ve en el argumento utilizado cuando Dios caminó en el jardín a la brisa de la tarde. Adán dijo: La mujer me dio de comer. Tú me diste la mujer. Por lo tanto, tienes la culpa. Esta fue otra conclusión decididamente lógica, desde el punto de vista de la sabiduría de la serpiente, y fue repetida por Eva, que culpó primero a la serpiente, y finalmente a Dios mismo. Justificación propia, exaltación propia y autoadoración, ahí estaba el origen humano del papado, ese poder que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Subtítulo: La muerte espiritual como primera consecuencia del pecado. La muerte espiritual que siguió a la perversión de los sentidos fue acompañada, en el tiempo, por la muerte física. De hecho, la fruta apenas se había comido cuando la atención del hombre y su esposa se volvió hacia lo externo. El espíritu, que había envuelto al hombre físico como un manto de luz, se retiró, y el hombre físico apareció. La sensación de su desnudez ahora los horrorizaba. Algo faltaba, y con toda la gloria que habían conocido, con todas las verdades que habían sido reveladas, no había nada que tomara el lugar de la naturaleza espiritual difunta. Ciertamente, morirás, era el decreto, y si el Salvador no le hubiera dado a conocer en ese momento a Adán el plan de la cruz, la muerte eterna habría sido inevitable. Dios, a través de su instrucción, había enseñado que el resultado de la fe sería la vida inmortal. Satanás enseñó, e intentó probar su lógica mediante un llamado directo a los sentidos, que había vida inmortal en la sabiduría que viene como resultado de la razón humana. El método empleado por Satanás es el que los hombres llaman hoy el método natural, pero en la mente de Dios la sabiduría del mundo es una tontería. El método que, para la mente piadosa, para la naturaleza espiritual, parece natural, es una tontería para el mundo. Subtítulo: Verdadera educación y redención. No hay más que dos sistemas de educación, el basado en lo que Dios llama sabiduría, cuyo don es la vida eterna, el otro basado en lo que el mundo considera sabiduría, pero que Dios dice que es una insensatez.
Este último exalta la razón por encima de la fe, y el resultado es la muerte espiritual. Que la caída del hombre fue el resultado de elegir el falso sistema de educación es indudable. La redención viene a través de la adopción del verdadero sistema de educación. La recreación es un cambio de opinión, un intercambio de lo natural por lo espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Para hacer posible tal cambio, Cristo debe herir la cabeza de la serpiente, es decir, la filosofía del diablo debe ser refutada por el Hijo de Dios. Cristo hizo esto, pero al hacerlo, su talón, que representa su naturaleza física, quedó magullada. El resultado de la aceptación de la filosofía satánica ha sido el sufrimiento físico, y cuanto más completamente el hombre se rinde al sistema construido sobre esa filosofía, más completa es la sujeción de la raza a las enfermedades físicas. Subtítulo: Degeneración física. Después de la caída, el hombre recurrió a los artículos más grasosos de la dieta, y su naturaleza gradualmente se hizo más tosca. La naturaleza espiritual, que en un principio era la parte prominente de su ser, fue empequeñecida y anulada hasta que no fue sino la pequeña voz dentro de éste. Con el desarrollo de lo físico y lo intelectual a la dejadez de lo espiritual, han llegado los males de la sociedad moderna, el amor a la exhibición, la perversión del gusto, la deformidad del cuerpo y los pecados que destruyeron a Sodoma, y ahora amenazan nuestras ciudades. El hombre también se descuidó en su trabajo, y la tierra no pudo brindar su abundancia. Como resultado, surgieron espinas y cardos. No es sorprendente, después de seguir el declive de la raza, descubrir que el sistema de educación introducido por Cristo comienza con la instrucción dada en el jardín del Edén, y que está basado en la ley simple de la fe. Apreciamos mejor el don de Cristo cuando nos detenemos en el pensamiento de que mientras sufría físicamente, tomando nuestras enfermedades en su propio cuerpo, Él aún conservaba un sano juicio y una voluntad totalmente sujeta al Padre, que al hacerlo así la filosofía del archiengañador podría ser derrocada por la filosofía divina. De nuevo, es natural suponer que, cuando se le pide que decida entre los dos sistemas de educación, el humano y el divino, y la educación cristiana es escogida, ese hombre también tendrá que reformar su manera de comer y de vivir. La dieta original del hombre se vuelve a conocer, y para su hogar se le insta a elegir un lugar campestre, lejos de las ciudades abarrotadas, donde Dios puede hablar a su naturaleza espiritual a través de sus obras. Dios usa los sentidos del hombre, pero el conocimiento así ganado se convierte en sabiduría solo cuando es iluminado por el Espíritu, la puerta de entrada a cuya fuente se abre por la llave de la fe. Subtítulo: La falsa ciencia y la muerte. Debajo del árbol de la vida se originó el método más elevado de educación, el plan que el mundo necesita hoy en día. Debajo de las ramas del árbol del conocimiento del bien y del mal surgió el sistema conflictivo, teniendo en mente un solo objeto, el derrocamiento de los principios eternos de la verdad. Bajo un disfraz, luego bajo otro, ha prevalecido sobre la tierra. Ya sea como el aprendizaje babilónico, la filosofía griega, la sabiduría egipcia, el deslumbramiento de la pompa papal, o el más modesto, pero no menos sutil, trabajo de la ciencia moderna, los resultados siempre han sido, y siempre serán, un sabor de muerte para muerte. Subtítulo: La verdadera ciencia de vida. Como fue la vida sin pretensiones del Salvador del hombre al caminar por la tierra sin ser reconocido por los fariseos y sabios de su época, así ha sido el progreso de la verdad. Se ha mantenido constante en la marcha hacia adelante, independientemente de la opresión. Las mentes de los hombres, nubladas por el culto propio, no reconocen la voz del cielo. Se pasa por alto como el bajo murmullo del trueno en la puerta la hermosa cuando el Padre le habló a su Hijo, y el halo de luz celestial que rodea la verdad eterna se explica por causas naturales. La razón del hombre se opone a la fe simple, pero aquellos que finalmente alcanzarán el estado de completa armonía con Dios habrán comenzado donde Adán falló. La sabiduría se ganará por la fe. El yo se habrá perdido en la adoración de la gran mente del universo, y el que fue creado a imagen de Dios, que fue declarado por la mente maestra como bueno en gran manera, será restaurado después de la lucha contra el pecado, a la armonía del universo por el simple acto de fe. Si puedes creer, todo es posible. Fin del capítulo 3. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita, para que no te pierdas otro capítulo. Estaremos subiendo distintos audiolibros de tu interés, y si puedes,
Apóyanos con un like o compartiendo este video. Que Dios te bendiga.